Hola a todos, feliz instante santo. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Gracias, hermanita Margot. Hola a todos, muy bienvenidos a este espacio. Bueno, pues damos inicio entonces. El día de hoy nos corresponde el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, el subcapítulo o epígrafe 2 en números romanos, la decisión de olvidar. 1. A menos que primero conozcas algo, no puedes disasociarte de ello. El conocimiento entonces debe preceder a la disociación, de modo que ésta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una condición de sueños, ya que tienes miedo a la disociación y no de aquello de lo que te disasociaste. Aunque aceptas aquello de lo que te disasociaste, cuando aceptas aquello de lo que te disasociaste, deja de ser temible. Bueno, aquí empezamos hablando de nuestra verdad y de ese conocimiento que es esa comunicación perfecta con el Padre. A menos que primero conozcas algo, no puedes disasociarte de ello. Hasta que no reconozca algo, no puedo entonces silenciarlo. Por ejemplo, en nuestro caso, hasta que no reconozcamos esa otra voz que no nos lleva a la paz, no podemos silenciar esa voz. Hasta que primero reconozcas algo, no puedes disasociarte de ello. Si yo ya reconozco que únicamente la voz del Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios en mí, me da paz, entonces cuando ya yo hice esa diferenciación, esa diferencia, entonces ahí ya yo reconozco cuál es la diferencia entre ambos y puedo entonces decidir silenciar el ego y escuchar al Espíritu Santo. Aquí está hablándonos de manera más específica en relación al conocimiento. Ese conocimiento que todos tenemos, que está en nosotros, pero que hemos querido nosotros silenciarlo, poniendo encima de ese conocimiento un montón de ilusiones, creyendo que somos un cuerpo, creyendo que somos diferentes, creyendo que somos especiales. El conocimiento entonces debe preceder a la disociación, de modo que yo silencie todas esas ilusiones y aparezca entonces ese conocimiento. Ahora parece que estoy tan distante, que soy tan ajeno a ese conocimiento, a esa comunicación perfecta con el Padre. ¿Por qué? Porque me creo un cuerpo separado, porque me creo un cuerpo diferente, especial, porque me creo carente, porque me veo desde esa limitación del cuerpo. Entonces, ese conocimiento lo veo tan distante o tan ajeno a mí. ¿Por qué? Porque me estoy centrando a ver las ilusiones de este mundo en el que creo estar. El conocimiento entonces debe preceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Yo decido olvidar mi verdad, me creo ese cuerpo, ese personaje que creo ser en esta ilusión, y con ello entonces decido olvidarme de ese conocimiento, de esa verdad, de eso que realmente está en mí. Sientes miedo porque te has olvidado. Nos hemos olvidado de esa verdad, de ese conocimiento que es el que nos hace reconocer que somos todo abarcadores y que somos uno con el Padre. Entonces me creo que soy ese cuerpo carente, que soy ese ser con minúscula,
insignificante y por supuesto que tengo que sentir miedo. Me siento miedo porque me veo diferente, me creo especial, veo separación en cualquier cosa que crea estar viendo en este mundo, que es un mundo de ilusiones, pero que para mí, para el personaje, es ese mundo que yo he querido que sea real. Así es. Y a mí se me inspiró mientras leías, hermanita Margot, buscar en Google la palabra disasociar, ¿no? Y dice, separar una cosa de otra con la que estaba unida. Entonces, es eso. Entonces, el curso más nuestra lectura. Entonces, ¿a qué nos está llevando el perdón del curso de milagros? A eso, a ese reconocimiento de lo que habíamos decidido olvidar, ¿verdad? Entonces, al entregar las ilusiones, ya nos estamos uniendo o recordando lo que somos, ¿verdad? Exactamente. Nos dice que hemos decidido reemplazar el conocimiento por una conciencia de sueños. Hemos decidido reemplazar toda esa totalidad, esa perfección del Hijo de Dios que somos por el sueño en el que estamos. En la lectura anterior nos hablaban de que desde esa petición de ayuda al Espíritu Santo nos vemos amorosos y vemos amorosos a todos nuestros hermanos y que podemos reconocer realmente que estamos a salvo en Dios, pero que parece que nos aferramos tanto a esta ilusión que nos cuesta soltar. Creemos, a pesar de que aquí todo pues termina en muerte, creemos que hay algo bueno en esta ilusión y nos sentimos tentados o atraídos a eso y entre más entonces queramos nosotros ver esa ilusión como parte nuestra, menos entonces estamos dispuestos a reconocer ese conocimiento que es esa perfecta comunicación con el Padre, que es el reconocimiento de la verdad en mí, el reconocimiento de la verdad en mi hermano, el reconocimiento de la verdad en la totalidad que es lo que somos. Párrafo 2. Dice, sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo más que una mera ausencia de miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él, o sea, el Espíritu Santo, ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo, y solo espera a que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Su voz te dirá que eres parte de Él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer de nuevo tu realidad. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Bueno, en otra parte del texto nos dice que mientras veamos el mundo no podemos creer que estamos viendo a Dios y eso es tal cual. Mientras yo vea el mundo, estoy viendo formas, estoy viendo cuerpos. Si yo veo cuerpos, estoy viendo separación. Por lo tanto, no puedo tener ni siquiera una mínima idea de lo que representa Dios como totalidad que es y que yo estoy incluido en esa totalidad. No puedo tener idea de lo que eso representa. Si estoy viendo el mundo, estoy viendo cambios, estoy viendo diferencias, estoy viendo cosas que son finitas todas y por lo tanto ninguna de ellas es de Dios. Esa disociación, como nos leía Glenda el significado que encontró en Google, pues disasociar es la diferencia, el opuesto de asociar. Así que estoy separando entonces y eso es precisamente
lo que hemos querido hacer nosotros. Me rehúso a reconocer lo que soy y prefiero entonces aceptar que soy esto que creo ser en esta ilusión que yo misma fabriqué, que estoy justamente en el aparente lugar y en el aparente momento que yo decidí, y prefiero entonces mantenerme con esa disociación vigente en mí, queriendo darle realidad, pensando que soy realmente ese cuerpo, aún sabiendo que no lo soy. Me dice que en esta decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar. Esta, como en casi todas las lecturas que se nos ofrecen, se nos recuerda esa responsabilidad. Bueno, ¿quieres estar en paz? Pues entonces ofrécele al Espíritu Santo esa voluntad que tienes, ese deseo que tienes, esas ganas que tienes de recordar, ofréceselas al Espíritu Santo. Pero no te obliga, no te lleva ahí jalado del pelo para que vayas a decir sí, sí, sino que te dice siempre en esta y en todos los estudios, en todas las lecturas que hemos hecho. Tu voluntad de estar dispuesto a recordar es esa voluntad, esa pequeña dosis de buena voluntad que llama a veces, es lo que nosotros necesitamos para entregarle entonces al Espíritu Santo y que sea Él el que me muestre ese conocimiento que ha conservado para mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ve en esta locura, ve todo lo que yo me creo, ve que yo me creo enferma, que me creo carente, que me creo sin amor, que me creo sin nada, pero también reconoce siempre y en todo momento que sigo siendo tal como Dios me creó. Así que lo que hace el Espíritu Santo entonces es valerse de todas esas ilusiones en las que yo creo para ofrecerme, para hacer que yo de ahí pueda perdonar. Me ofrece esa oportunidad de perdonar, pero ¿cómo? Si yo estoy dispuesto a pedir esa ayuda, si yo decido pedirle al Espíritu Santo que me ayude entonces a ver la realidad de mi ser con mayúscula como realmente es. Y me dice que abandonar gustosamente todo eso que me demora a reconocerlo depende de mí. O sea, yo soy quien decide abandonarlo y soy yo quien decide en qué momento lo abandona. Quiero seguir amarrada a las ilusiones de este mundo, al sufrimiento, a la enfermedad, a la pérdida, a la muerte, a lo que parecen alegrías pasajeras en este mundo. O quiero reconocer que tras todas estas ilusiones hay algo que realmente me pertenece, que tras todas estas ilusiones están mis verdaderas creaciones, las que creé desde el amor que soy. Depende completamente de mí. Y me dice que Él me hará reconocer que soy parte del Padre cuando esté yo dispuesto entonces a pedir esa ayuda, a pedir esa guía para que pueda yo entonces reconocer realmente ese ser que soy. Si quiero demorarme, pues eso es asunto mío. Y ahí no va a venir ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni nadie a sacarme de eso en lo que yo creo estar. ¿Por qué? Porque reconocen que es mi ilusión, que es mi sueño, que si yo ahora me creo aquí que estoy pasándola de lo peor, fui yo quien decidió eso, fui yo quien quiso eso, así que ese libre albedrío se respeta. No va a venir ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni nadie a agarrarme y sacarme de ahí, porque soy yo quien está decidiendo estar ahí. Soy yo quien está creyendo en esta ilusión y está creyendo que tiene que experimentar X o Y aparente situación. Así es.
Ok, seguimos con el 3. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. Repito, recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. No eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es el equivalente perceptual de lo que en el reino es crear. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo. Y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordarle y, oh maravilla, Él te dará todo solo con que lo pidas. O sea, el conocimiento no está en ninguna otra parte más que en mí. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra ahí. Y me aclara que no soy el autor de todos esos recuerdos. No fui yo quien se inventó el ser, un ser con mayúscula, todo abarcador, creador, co-creador con el Padre, con las mismas características de Dios, sino que fue el Padre quien me creó así a su semejanza, sin negarme absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa? Que yo entonces lo rechacé. Fui yo quien renunció a esa totalidad, fui yo quien renunció a ese amor del Padre para vivir una aparente experiencia como un cuerpo, en la que creo entonces que soy todo lo opuesto a lo que el Padre creó. Creo que tengo una vida, creo que estoy separado por un cuerpo, creo que soy especial, creo que soy diferente. No eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra ahí, pero había sido rechazado. O sea, no estoy recobrando nada ni pidiéndole a Dios que me dé algo que perdí, porque realmente sigo siendo tal como Dios me creó. No he perdido nada, sigo siendo su santo y su amado hijo, y cuando regrese a casa, pues el Padre no hará más que regocijarse en la felicidad de su hijo, que ahora se reconoce como eso, como su santo hijo. Así que ese conocimiento está en mí, pero me dice que esa capacidad de aceptar la verdad en este mundo es el equivalente a lo que es crear en el reino. O sea, el reconocimiento de esa verdad es el reconocerme yo como todo abarcador, como santo, como perfecto, como ese amoroso y amado Hijo de Dios, que es como nos sentimos en el reino. Entonces, en el reino, en el cielo, en la totalidad, nos reconocemos como ese santo Hijo de Dios y desde ese reconocimiento creamos amorosamente. Mientras que en esta ilusión me creo un cuerpo carente y necesitado y por eso creo entonces que tengo que crear falsamente. ¿Para qué? Para obtener todo eso que parece que necesito, para llegar a complementarme, para llegar a tener lo que creo que me hace falta. Y me dice que Dios cumplirá su cometido. Su cometido es que yo me reconozca como el santo Hijo de Dios que soy. Depende de mí cuándo, porque Dios no me va a obligar, pero es un hecho de que Dios cumplirá su cometido, de que yo reconozca
ese conocimiento que está en mí, que reconozca que la comunicación con el Padre sigue ahí intacta, tal como fue creada, pero entonces depende de mí expresar ese deseo. Y cuando yo realmente lo desee y lo decida y le pida al Espíritu Santo que me ayude a reconocer esa verdad desde ese deseo realmente, pues ahí entonces me dice, se nos dará todo lo que pidamos. Oh maravilla, como dice ese párrafo. Sí, muy lindo, ¿verdad? Realmente sí. Solamente es una decisión, serme consciente qué es lo que quiero realmente, instante a instante. Es una elección y como ya nos dijo la hermanita Margot, no nos va a agarrar el Espíritu Santo Jesús de los pelos. Es una decisión, ¿verdad? Y es así, hacernos conscientes qué es lo que queremos realmente. La paz de Dios, la dicha, la felicidad, pues entonces, ¿qué vamos a querer con el Espíritu Santo? Pues Él nos va a mostrar las ilusiones y como ya lo dijo la hermanita Margot, todo lo que nosotros fabricamos con ideas falsas, pues Él mismo va a utilizar para mirarlas, observarlas y entregarlas. Eso es el perdón, observarlas, entregarlas y, ¡puah! Y soltar, un soltar y viene ahí la purificación en nuestra mente, llega ahí la cordura mental, porque después empezamos a experimentar la paz y la dicha. Uh-huh. Exacto. Aprender a hacerse a un lado, que es lo que parece que Claro. tanto nos cuesta, ¿verdad? Ese deseo, esas ganas de controlarlo todo, como parece que tiene que ser así en la ilusión. Aprender a entregar, aprender a dejar, hacerse a un lado y a dejar que las cosas pasen como tienen que pasar con esa guía que nosotros pedimos. Y a dejar de tener miedo de lo que creemos nosotros que es la voluntad de Dios. Dejar de pensar que la voluntad de Dios es que yo me enferme, dejar de pensar que la voluntad de Dios es que yo viniera aquí a sufrir y a ser una esposa agredida o a ser una madre que abandona a sus hijos. Dejar de pensar en eso y empezar nosotros a asumir esa responsabilidad y a reconocer que lo que la voluntad de Dios dispone para su hijo es la perfecta felicidad, la perfecta paz. Cuando nos demos cuenta de eso y nos hagamos conscientes de eso, entonces empezamos a cuestionar, bueno, entonces si en esta ilusión tengo un cáncer, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso si eso no es la voluntad de Dios? ¿Por qué decidí yo olvidar todo ese conocimiento y vine aquí a esta ilusión a comprarme la idea de que puedo tener un cáncer, o a comprarme la idea de que no tengo ni un peso para pagar la renta, o a comprarme la idea de que el desamor es lo mío, a mí nadie me quiere? Todas esas ideas que parece que el mundo nos brinda y que nosotros gustosamente nos agarramos a ellas, ¿verdad? Nosotros somos los que decidimos qué estamos viviendo aquí y ahora. Entonces, si yo ahora parece que estoy viviendo en una terrible situación económica y además de eso tengo el cuerpo enfermo, pues yo no voy a pensar jamás que eso es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios fue que su Hijo fuera eterno y perfecto. Y si todo lo que Dios crea es eterno, entonces pudo Dios cambiar de voluntad y decir, ay, no, pues ahora no. La verdad es que esta Glenda ha sido bien mala y toma para que lleves. Eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa, que minimizamos a Dios al concepto que tenemos en el mundo de las cosas, ¿verdad? Ese concepto de que hiciste, bueno, entonces ahora paga. De que, pues, algo no salió como querías. Ah, bueno, es que hay una fuerza superior que se opone a que yo esté feliz. Y tantas cosas que nosotros le atribuimos a la voluntad de Dios. Y nos dice este párrafo que nada está más allá de lo que la voluntad de Dios dispone para ti. Y ya sabemos que lo que la voluntad de Dios dispone para su Hijo es perfecta paz y perfecta felicidad. Él te dará todo solo con que lo pidas. Así es. Vamos al párrafo 4. Entonces nos dice, cuando atacas, te estás
negando a ti mismo. Te estás enseñando específicamente que no eres lo que eres. Tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Si entendieses que esto siempre constituye un ataque contra la verdad y que Dios es la verdad, comprenderías por qué esto siempre da miedo. Si además reconocieses que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Bueno, eso me recuerda a la lección de, de todos esos resentimientos que nosotros creemos que estamos albergando contra alguien, pero que no es más que contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos uno con la totalidad. Así que lo que yo desee, lo que yo doy, lo que yo ofrezco a mi hermano, pues no estoy más que dándome, ofreciéndome y recibiendo eso que yo estoy dando. A veces me creo completamente ajeno a todo, entonces pues creo que lo que es mío, creo que estoy realmente separado, que soy especial y en función de eso entonces creo beneficiarme a mí o beneficiar a los míos y pienso realmente que los demás no forman parte de mí. Esa negación a la realidad me impide a mí entonces que reconozca al Padre. Estoy viendo el mundo, estoy viendo la forma, estoy viendo la separación y me niego entonces a reconocer que yo estoy más allá de todo eso. Yo, el espíritu que reconozco en mí. Entonces, por eso me dice que tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios. ¿Cuál es ese regalo de Dios? Es el que me reconozca como todo abarcador, el que me reconozca como eterno. Prefiero entonces seguirme viendo en esta ilusión como ese cuerpo que tiene que luchar por lo que cree que necesita, en vez de reconocerme que soy ese espíritu eterno, que es todo abarcador, que está siempre en estado de gracia, que no le hace falta nada, que lo que le da a sus hermanos se lo da a sí mismo, lo que le da al universo, que es su totalidad, también lo recibe porque es el dueño y señor del universo, como nos dice literalmente el texto. Así que vuelve una y otra vez a decirnos Jesús, si entendieras, si entendieras, si entendieras constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos tan limitada esa visión, porque nos creemos un cuerpo aquí, que parece que es imposible en esta forma entender lo que realmente somos. Unas lecturas atrás nos decía, si supieras como el Espíritu Santo te ve, o sea, si tuvieras una mínima idea de lo que el Espíritu Santo ve en ti, no tendrías ni siquiera dudas de ese santo ser que está en ti. Pero ¿qué pasa? Que, tal como nos dice esta lección, decidimos olvidar esa que es nuestra realidad. Así es. Cuando hablabas también me vino la lección 108, ¿verdad? De dar y recibir. Mientras que no decidamos realmente recordar quiénes somos y ya no ser nuestros propios maestros y decidir por la otra voz que nos habla por Dios, nuestro maestro interno, pues vamos a estar así perdiditos y por ende, si creo en separación, pues voy a estar creyendo en eso y voy a estar dando eso mismo. Pero si estoy en ese reconocimiento de que soy a cada instante y el Espíritu Santo me da los pensamientos verdaderos, entonces voy a estar dando y recibiendo. Y eso mismo, ¿no?
¿Y qué? Los pensamientos amorosos del Padre. Si estoy en paz, si estoy en dicha, si estoy en felicidad, estoy en plenitud, eso es lo que voy a estar dando a toda la filiación. Sí, ¿Verdad? exactamente. Y que también hasta que no reconozcamos que eso nos pertenece, tampoco Ujú, estamos en la capacidad de dar, ¿verdad? Así claro. como la lección mía son la paz y la dicha de Dios. Bueno, hasta que no hayas reconocido esa paz y esa dicha para ti, no se lo puedes dar a nadie. O Ujú, sea, no puedes dar algo que no tienes. Entonces, si yo todavía siento que la paz en mí depende eh, de que mi pareja no me moleste o de que mis claro. hijos estén en silencio, entonces, De algo ¿cómo externo. podría, exacto, Ujú, cómo podría yo dar esa paz y esa dicha, aún claro. sabiendo ya, por lo menos teóricamente en todo este entrenamiento, aún sabiendo que están en mí, aún sabiendo que me pertenecen a mí, que están en mi mente y que puedo acceder a ellas en cualquier momento, aún así creo que dependo de irme al campo, de irme a la playa para tener contacto con la naturaleza y sentirme en paz o sentirme feliz. Creo que dependo de cosas externas. Entonces, ¿cómo voy a dar algo que todavía no reconozco que está en mí, que me pertenece, que puedo Ujú, acceder a eso cuando yo quiera? así es. Bueno, sigo con el párrafo 5. Todo Ujú, ataque es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. Al proceder de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad. Atacar es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad con mayúscula. Pues cuando atacas es señal inequívoca de que has olvidado quién eres. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas no te estás acordando de Él. Esto no se debe a que Él se haya marchado, sino a que tú estás eligiendo deliberadamente no recordarlo. Otra vez, esa parte de responsabilidad nuestra. O sea, yo ya reconozco que soy ese santo hijo de Dios. Así que si yo decido entonces deliberadamente, o sea, conscientemente yo digo, quiero atacar a este hermano o ataco a este hermano o veo a este como un delincuente, lo veo diferente, lo veo alguien aparte completamente de mí, eso significa que yo deliberadamente estoy eligiendo no recordar a Dios. Aunque yo crea en esta ilusión que me separé, ese deseo mío de olvidarme de mi realidad no hizo nunca que yo me separara del Padre. En realidad, la separación no es más que una idea equivocada. Nunca pude separarme del Padre, nunca me separé de Él, pero yo creo haberlo hecho. Renuncié a esa totalidad, renuncié a ese amor. Pero el que yo haya renunciado no significa que lo perdí. Sigue en mí, está en mí y depende completamente de mí entregar mis pensamientos para llegar a reconocer que eso es así tal cual. Todo ataque es un ataque contra uno mismo. ¿Por qué? Porque formo parte de la totalidad. Si yo veo a Glenda como alguien separado, como alguien que está en otro país, al final del continente, que alguien que está en otra parte, que es diferente a mí, que tiene otros gustos, que habla otros idiomas, que físicamente se ve diferente, soy yo quien está queriendo ver esas diferencias, pero si nos ponemos a analizar esas aparentes diferencias, todas son en la forma. Todo es en la forma, todo es relacionado a este mundo aparente de 3 dimensiones en donde parece que todos estamos separados, pero todo en la forma. Así que me dice que es mi propia decisión, así como fue mi propia decisión no reconocer esa identidad,
que soy todo abarcador, que soy el Santo Hijo de Dios, así de la misma forma tendrá que ser mi propia decisión el decir, bueno, pues sí, ahora sí quiero, ya voy a reconocer eso, ¿verdad? Y para eso es nuestra llamada al despertar, para eso es el Espíritu Santo en nosotros, para que nos ayude entonces a reconocer donde estamos viendo un ataque o donde estamos planeando atacar y nosotros le llamamos defensa propia para que no suene feo, ahí entonces es cuando nosotros conscientemente tenemos que entregarle al Espíritu Santo esos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Todos. Porque si yo decido entregarle ese pensamiento del problema que creo que tuve con Glenda, que me tiene tan afectada, que me siento tan mal por eso, y yo decido entregar eso, pero más tarde entonces me encuentro con otra persona, con otro hermano, y como con ese me llevo bien, pues entonces eso yo no se lo entrego al Espíritu Santo porque yo sé cómo manejarlo. Entonces ahí estoy volviendo a mi círculo vicioso de sanador no sanado. A veces creo que puedo, a veces no. Y cuando más me duela, cuando más me moleste, cuando más me fastidie, es cuando creo que no. Entonces ahí sí acudo al Espíritu Santo. Pero cuando creo que lo puedo controlar por mi cuenta, no. Ahí entonces no. No le digo nada y sigo con lo mío. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Aprender a pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde que nuestra realidad es la realidad de Dios, que nos recuerde que por medio de nuestro hermano estamos recordándonos constantemente de Dios. Si creo entonces que mi hermano es otro separado y en otro lado, pues entonces, ¿qué voy a estarme acordando de Dios si Dios es la totalidad misma? Así es. Este es el último párrafo, ¿verdad? 6. Sí, 6. Si te dieses cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. La tomas únicamente porque todavía crees que puedes proporcionarte algo que deseas. De esto se deduce por consiguiente que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa. Pero no te has detenido a considerar lo que esa otra cosa pueda ser. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente. Solo con que la observes, al decidir contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Y es este estado de alerta lo que hace que tengas miedo de recordarle. Esto es cuando estamos en la no cordura mental. Estamos, vamos a decir, nos hemos comprado toda la loca idea de la identificación con esto que creo ser, con esta apariencia, con esta nacionalidad, con este país, con esta carrera, con esta profesión, con todo lo que es del mundo. Entonces, cuando estoy ahí escuchando al ego, porque es una decisión, entonces ahí nos dice Jesús, si te dices cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. Y por eso me reía, porque cada vez lo voy a llevar hacia mi propia aparente experiencia desde que estoy con el curso de milagros. Cada vez que me siento experimentar de esa manera sin paz, me doy cuenta que he decidido, ahí estoy protegiendo, ahí estoy cuidando, estoy defendiendo una posición de esta falsa identidad. Entonces, cuando tomo conciencia de ello y yo digo, uff, pero pues si me estoy experimentando de esta manera y aparentemente ¿no? Lo que pasa o transcurre a través de Glenda dice, ¡guau! Ya no quiero más. Y entonces es un rendirse en ese instante. Tomo conciencia, me rindo. Y parecía que ayer tuve una aparente conversación con mi aparente familia de sangre que aparentemente viven en Perú. Fue una conversación muy larga, de 1 hora, pues no les voy a contar o compartir todo eso, sino lo que me viene este instante, ¿no? De que mi hermano de sangre, aparentemente, pues él me decía,
sí, yo ya busqué la información del curso de milagros, no sé qué, y empezó a venir varias cosas ahí, ¿no? Que me hacían experimentar entre que estaba consciente en el sentido Espíritu Santo, me agarro de ti, porque acá, ¿qué me va a mostrar mi hermanito aparentemente? ¿Qué me va a mostrar? Porque los hermanos, todos nuestros hermanos son nuestros espejos. Entonces ahí hubo para mí así como una rendición entre que la mente parecía que se quería interpretar algo afuera de la película y la soltaba. Era así, era tan maravilloso lo que yo sentía en ese instante y, y lo más bonito cómo terminó, porque algo me venía en la mente literal, la verdad no necesita ser defendida. Me venía así literal en la mente, la verdad no necesita ser defendida. Y me llegaban los pensamientos, él es lo mismo que tú, aparentemente parece tener miedo, no, y me llegaban pensamientos amorosos. Y ahí pude decirle esto al final a mi hermano. Lo que yo te cuento tanto a mi madre, aparentemente, o a ti, es una experiencia de un curso que yo estoy estudiando. No se los estoy imponiendo a nadie, se los estoy compartiendo, ¿ya? Como que quise expresarle, y ahí como que sentí que el corazón se me abrió, y como que eso, como un instante había como un pensamiento de miedo, se cayeron, y empecé a hablar, y decía, no, que solamente me viene esto de compartirles, pero no que ustedes hagan o dejen de hacer. Lo que ustedes decidan, lo que ustedes crean que para su vida, como están allá, están haciendo, está perfecto. Así me vino a decirle, está perfecto todo lo que ustedes decidan. Y cuando ustedes necesitan mi apoyo, aquí estoy yo para ser útil para ti, para ustedes y para todo el mundo. Se me vino a decirle eso y él me dijo, gracias hermana, espero que no te hayas molestado por lo que te dije. No, le dije para nada. Eso es lo que tú sientes y está perfecto. Y terminó bonita la conversación, ¿no? De decir te bendigo, yo también te bendigo. Y chao, chao, estamos hablando. Y es eso es, me doy cuenta ahí que como lo que experimenté ayer, no tenía que defender ninguna cosa, ninguna postura. Cada vez soy más consciente de eso, que no tengo ya la necesidad de defender algo. ¿Qué defiendo? Si cada vez que defiendo algo, pierdo la paz, decido perderla. No, no, no. Que el Espíritu Santo, al volverse uno como un niño que te decía, que Él sea que te vaya dirigiendo, enseñándote a medida que tú quieras sanar, todo te llegará. Y la armonía será para todos, no para uno, porque esto no se trata ni de ganar, tú porque no estudias el curso, no, ninguna de mi familia estudia el curso de milagros, aparentemente, pero me observan, me dicen, oye, tú estás en el mundo de Vilsipap o lo que sea, pero no me, no me siento, si me dicen tú andas en otro mundo, para mí es como que mi mente te entrego paz, dicha, te entrego amor y dicha, que otras veces también creo que me compro las locuras del ego, también, pero me doy cuenta y vuelvo a la cordura, porque cada vez quiero experimentar la paz de Dios, ya no quiero tener la razón. Y por eso, como nos dice este epígrafe, es la decisión. Habíamos decidido olvidar, ahora la mente está decidiendo recordar. Reconocerme como qué, como la mente, como el espíritu que soy, como el pensamiento de Dios que soy. Y eso es solamente una decisión y que el que decida estudiar el curso de milagros te va a llevar a eso, si es una decisión y que lo vivas y lo experimentes según te guíe tu maestro interno. Confiemos que en todos está, porque parece que este estudio es pues personal, ¿no? Y entonces tú lo vas a ir compartiendo y cuando te ven, los restos te van a decir. A mí una vez me dijeron, oye, ¿estás enamorada? Porque siempre te veo así. Entonces te empiezan a decir, pero ¿por qué te lo reflejo en tu mente? Entonces, y ahí cuando voy comprendiendo, entonces vas por el mundo, aparentemente sin ser del mundo, pero vas experimentando la felicidad, la paz, lo que te ofrece el curso de milagros. Y solamente es una decisión, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Uh-huh. Así es, sí. Y recordar, en todo momento recordar a Dios, ¿verdad? Como nos dicen estos últimos párrafos, si tu realidad es la de Dios, cuando atacas no te estás acordando de Él. Uh-huh. Entonces, ya sabemos nosotros, ya todos sabemos que nuestra realidad es la de Dios. O sea, si ataco es porque deliberadamente
estoy yo decidiendo no recordarlo. O sea, por gusto, porque quiero, estoy decidiendo no recordarlo. Y eso es lo que nos dice en este párrafo 6, que es lo que causa estragos a nuestra paz mental. Es eso, el decidir no recordar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo simplemente decido olvidar qué es lo que hago en esta ilusión, veo separación. Entonces es imposible que pueda ver a Dios en un mundo de ilusiones. Es por eso que ahí también vuelve otra vez y cae sobre nuestra responsabilidad. Si lo que quieres no es paz mental, pues entonces es que estás decidiendo querer otra cosa. Es precisamente eso, o sea, si estás sintiendo todos esos estragos en tu paz mental, es porque decidiste, porque quisiste no recordar a Dios. Y si no quieres paz mental, pues lo que quieres es otra cosa. Exactamente lo que nos decía ahora Glenda con su aparente experiencia. Decido yo entonces contradecirle a mi hermano, como nos dice el texto, ¿quieres tener la razón o quieres tener paz? Así tal cual. Decido confrontarlo y decirle que no estoy de acuerdo, o simplemente decido yo desde mi mente brindarle luz, esa luz que yo necesito, porque si estoy viendo que él la necesita, soy yo quien lo necesita, y simplemente lo observo, lo entrego y me mantengo en la paz en la que estoy. Y esta lectura termina muy bonita porque dice que al decidir contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Cuando el Espíritu Santo nos dice que para mantenernos nosotros en perfecta paz, tenemos siempre, nos dice Jesús, que mantenernos siempre alerta en favor de Dios y de su reino. ¿Y cómo nos mantenemos alerta? Entregándole al Espíritu Santo los pensamientos. Es la única manera. Y de este estado de alerta, lo que hace es que tengas miedo al recordarle. Me acuerdo de Dios, me creo en toda esta ilusión, creo que Dios me la impuso y entonces si creo eso, ¿quién va a querer recordar a Dios? ¿Quién va a querer recordar un Dios del que crees que surgió una enfermedad que ahora tienes? ¿O quién va a querer recordar un Dios del que crees que surgió el que se muriera tu hijo pequeñito? Ay, porque Dios ocupaba un ángel en el cielo. Y tantas cosas que le atribuimos a Dios como si Dios fuera un Dios de la muerte. Y mañana lo van a reafirmar en la lectura de mañana, el Dios de la enfermedad. Le atribuimos tantas cosas a Dios y todo eso no son más que nuestros falsos dioses. Esos dioses que quisimos nosotros inventarnos en esta forma y ponerlos en el altar del Padre, en ese lugar en donde solo a Dios le corresponde estar, pero que yo di cabida para que estuvieran ahí un montón de otros dioses. Así que la decisión de olvidar, como se llama esta lectura, fue mi decisión. Yo decidí olvidar mi verdad. Pero, ¿qué es lo esperanzador aquí? Que también es mi decisión reconocer que la voluntad de Dios dispone para mí perfecta felicidad y reconocer también que no hay nada más allá de la voluntad de Dios, como nos dice esta lectura. Así que esa decisión olvidada, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos reconocer esa realidad, reconocer ese ser. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre manteniéndonos alerta en favor de Dios y de su reino, manteniéndonos siempre constantemente entregándole esos pensamientos al Espíritu Santo para que me recuerde quién soy, para que me recuerde que soy ese ser todo abarcador, que soy el santo Hijo de Dios. Y si estoy entonces constantemente pidiéndole ayuda al Espíritu Santo para mantenerme consciente de eso, pues por supuesto que estaré todo el día recordando a Dios. Y si recuerdo a Dios, es imposible entonces que pueda yo formular un ataque contra mis hermanos y con ello entonces me mantengo en esa paz mental de la que nos hablaba Glenda ahorita. Así es.
Y lo que siempre digo también, y me digo a mí misma, seamos pacientes con nosotros mismos en el aparente estudio, cuando estamos en nuestro entrenamiento mental. Y justo aquí abrí un poquito en el grupo donde estamos, ahora en conexión. Bueno, y veo 3 mensajitos donde dice la hermanita Edith Ábalos, estoy en la lección 96 y me ha costado un poco salir de la rutina. Pues no pasa nada. Sigue a tu ritmo, una lección a la vez. Si se te inspira a repetir la lección, igual está perfecto, pero confía que tu maestro interno está ahí dirigiéndote. Y Teresa Pereda, nuestra hermanita, dice, hola, muchas gracias por compartir. Yo estoy empezando con el curso. Lo que se me resiste es el juicio. Saludos. Bueno, sí, parecemos, ¿no? Así, eh, pues vamos a ver, como nos dice Jesús y nos enseña, mientras que empezamos el estudio, el entrenamiento mental, y cuando yo no entendía, decía, ¿cómo es esto de ver las ilusiones de frente? Y cuando es ver la locura mental, pues, de la mente que se crea aquí. Entonces, cuando yo parecía experimentar rabia, envidia, entonces, celos, son tantos, parece, emociones que surgen, después solo te va guiando. Pues yo te puedo compartir, por ejemplo, desde la aparente experiencia, porque cada uno parece que lo vive diferente, pero apunta hacia el mismo lado, en reconocer que somos una solamente, unido a nuestro creador. Y hay que confiar en el proceso, porque nosotros, cuando yo empecé, bueno, decía, pero si yo no escucho la voz, ¿cómo lo hacen? Está ahí nomás cuando estamos en el proceso del entrenamiento mental, de aquietar nuestra mente, está ahí el maestro interno, está ahí ya esperando para que todo salga. Y así que confíen en el proceso y lo que yo puedo decir cuando he experimentado sensaciones o emociones, vamos a poner la palabra negativas, solamente las siento que está ahí eso que ha surgido. No le pongo una etiqueta, porque la mente lo que quiere hacer primero es reconocerle y etiquetarlo. Esto es bueno, esto es malo, estoy sintiendo esto porque me pasa esto, y busca y busca, busca. Yo lo que estoy aprendiendo ahora, el maestro interno, que me dice, el Espíritu Santo, ¿para qué está ocurriendo esto? Para que perdones y extiendas el amor. ¿Para qué está ocurriendo? No, ya no busco un para qué para decir y buscar etiquetas, sino es, ocurrió para que perdonaras y extendieras, si así lo decides, ¿no? Porque a eso nos lleva el despertar. Entonces, cada emoción que experimentemos, no la neguemos. Lo que sí soy consciente en mi mente de no etiquetar. Y cuando no etiquetas, eso que parece que surge, pena, rabia, lo que sea, pasa. Es como que pasa a través de este canal de comunicación que tengo el cuerpo, observo, no lo etiqueto, como que me crea sentir, si creo que hasta que se me retuerce, porque yo en un momento parece que se me retorcía el cuerpo, observaba, pero no lo etiquetaba por qué era, porque si era por miedo, nada, porque la mente se quiere identificar con algo. Y cuando no lo pones ninguna identificación, solamente pasa y surge y pasa. Y después te das cuenta y te empiezas a reír solo de eso, ¿eh? Y eso es observar toda la locura mental. Y que pareciera al comienzo es como doloroso. De repente parece que después también hay una quietud mental y después de nuevo como las olas, así como de nuevo al perdón y a cosas así. Pero no, confíen en el proceso, que todo se les dará. Mientras Así que es. nuestro único deseo sea recordar lo que realmente somos. Sí, Gracias. exactamente. Y que no tengamos miedo de la palabra juicio. Uh-huh. Muchos empiezan a sentir miedo de esa palabra. No, el Espíritu Santo también hace un juicio para corregir nuestra percepción. Ahora, es importante que no sintamos culpa, que no sintamos presión, pero también es importante que nos hagamos conscientes de que únicamente con nuestra dedicación y estudio vamos a lograr el objetivo que nos hemos puesto en esta ilusión, que es estar en paz. Así que puedo ir a mi ritmo, puedo empezar las veces que sea, pero tengo que hacerlo conscientemente y con esa fe, con esa confianza de que lo que estoy haciendo está bien, sin sentir culpa, sin sentir que
otros van más adelante que yo, sin pensar que otros saben más que yo, porque a veces decimos, bueno, es que no pude ver, no sé, una lectura que comentaron, o es que no pude entender, y creo entonces que eso me hace diferente. Si estamos en este proceso, estamos todos pues juntos en el proceso, aprendiendo juntos, porque como bien nos dice Jesús, no te salvas solo, te salvas con tu hermano de la mano. Así que no sentir eso. Si siento un juicio por mi hermano y se repite, pues lo entrego al Espíritu Santo. Si lo entrego, realmente se sana. Ya ese juicio no vuelve. Entonces, si me estoy resistiendo al juicio, ¿quién se está resistiendo? Se está resistiendo el ego en representación mía del cuerpo que creo ser. ¿Por qué? Porque el ego quiere que sigas pensando que este es un mundo de conflicto en donde solo te salvas muriéndote. Eso es lo que el ego quiere que pensemos. Entonces, por eso mentalmente creamos esas resistencias, que no puedo con esto, que esto es más difícil, que no sé cómo perdonar esto. Primero porque creemos que somos nosotros los que estamos a cargo, que soy yo quien tengo que juzgar y perdonar. Y eso no es así. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Y segundo, porque me aferro tanto a mi propia idea de culpabilidad, que entonces quiero mantener esa idea de juicio ahí, constante, viva, porque es la forma en la que puedo acusar a otro de lo que está en mí. Entonces, si yo creo que me estoy resistiendo a ese juicio y que no puedo con eso, que no puedo con el juicio, entonces, al igual que en todo, veamos hacia adentro. Ok, si yo estoy diciendo que Glenda es una desordenada, ¿por qué? ¿Por qué estoy yo poniéndole esa etiqueta a Glenda? ¿Qué hay que yo necesite sanar? Porque si el otro me lo muestra, es mi espejo, el otro me está haciendo el favor de mostrarme eso que yo tengo que sanar. Entonces, me resisto a ese juicio, me resisto a los juicios. Ok, entonces analizo para mí cuál es esa resistencia. Le entrego mi mente al Espíritu Santo y le pido que busque en ella por qué estoy creando esa resistencia aparente o esa etiqueta de resistencia que le puse. ¿Por qué yo quiero empeñarme en seguir juzgando a mi pareja como infiel? ¿Qué tengo que perdonar con eso? Todo lo que yo vea en otro realmente está en mí. Entonces el otro me está mostrando esa oportunidad para que yo reconozca que tengo que perdonar, entregue, el Espíritu Santo me ofrezca ese perdón y yo esté en completa paz. Bueno, pues entonces hemos dado lectura al capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, el subcapítulo o epígrafe 2 en número de Romanos, la decisión de olvidar. Muchas gracias a todos por su compañía, por sus comentarios. Gracias, Glenda. Gracias a ti, hermanita, y gracias a todos. Dios nos bendice. Gracias a todos. Que estén muy bien.